Hola, mi nombre es Ariel Yenis Ferriño y aquí estoy grabando un nuevo episodio para Tu Cuerpo es Evolución. Una de las grandes historias que han tocado mi vida están relacionadas con China, con la China y con el chino. Desde muy joven practiqué artes marciales y eso ya creó de alguna manera o evidenció una relación muy estrecha que yo tenía con esa cultura, sin en ese momento poder definir si se trataba de Japón, Corea o China o lo que fuera. Pero había algo de esa filosofía que evidentemente pues resonaba conmigo muy fuertemente. Bueno, cuando pasaron luego varios años, ya acercándonos a los años 2000, decido ponerme a estudiar chino. Aquí ya estoy en Buenos Aires y me busco una maestra de chino. Empiezo a averiguar. En ese momento el chino no era para nada, ¿cómo se dice? No era para nada popular. Entonces no era tan fácil quizás como en estos momentos conseguir a alguien que te enseñe la lengua. La historia es que termino en la casa de una familia de chinos que vivían en el centro de Buenos Aires. Un hombre, no sé si en ese momento tenía 70 u 80 años, que era profesor de acupuntura. Su mujer era profesora de Qigong y Tai Chi Chuan. Y su hija, que era Ana, que era una adolescente, no sé, 17 años creo que tenía Ana en ese momento. Yo no recuerdo cómo se crea esta conexión con esta familia, ni cómo es que yo termino dando ni con el teléfono de esta gente. Y entonces, bueno, esta historia es maravillosa. Solamente de recordarla me saca una sonrisa, ¿no? Entonces, bueno, yo iba una vez a la semana, 2 horas, y nos sentábamos entonces con esta chiquita a estudiar en una consulta que ellos tenían para las acupunturas y todo esto. Pero la verdad que lo que era muy pintoresco, bueno, primero era ver la decoración, por decir de alguna manera, que ellos habían hecho en el piso. Llevaban varios años ya en Buenos Aires y sin embargo tenían este acento súper marcado, ¿no? Y tenían esta forma de hablar, bueno, como los chinos, ¿no? Generalmente, a no ser que luego hayan, digamos, dedicado más tiempo y hayan puesto una verdadera intención en aprender el idioma. Bueno, hay muchas cosas que omiten y esta gente todavía lo hacía. El trayecto de la puerta de entrada hasta la consulta era fascinante. La verdad es que era algo que yo, no sé, que yo esperaba, ¿no? Cada semana. Porque era un poco, yo tenía que sortear a estos dos padres antes de encontrarme con la hija, ¿no? Y en el medio pues surgían historias y yo por ahí hacía preguntas y entonces, bueno, me contestaban desde una visión a la cual yo no podía ni siquiera acceder, pero que me resultaba fascinante, ¿no? Este hombre, en un momento que yo me lesiono, pues también me trata con acupuntura, y la verdad es que, bueno, claro, este hombre era reconocido por lo bueno que era como médico chino. Bueno, yo estuve 2 años estudiando chino entonces con esta maestra. Como dije recién, pues iba una vez a la semana, estudiaba 2 horas y salía de ahí con una cantidad de tarea espectacular. Esta niña me llenaba de nuevo vocabulario y yo me comprometía pues a estudiar, y con el tiempo, cuando ya tenía unas herramientas mínimas, empezaba a escribir pequeñas redacciones que me ayudaban a entender mejor cómo funcionaba el idioma. Entonces, bueno, fueron 2 años muy interesantes. Yo en ese momento, más o menos para esa misma época, caen en mis manos en realidad varios libros. Uno de ellos de Daniel Rey, El Tao de la Salud, el Sexo y la Larga Vida.
que fue un libro que cambió mi vida completamente, y estoy seguro que ese libro lo he leído porque, porque este hombre hablaba desde una visión taoísta y demás. Luego cae también en mis manos el Tao Te Ching, que hago mis primeros intentos de entender algo, de captar algo de esta visión taoísta, pobremente. Pero también cae en mis manos un libro de Qigong, seguramente también recomendado un poco por este primer libro que acabo de mencionar. Entonces, yo entraba a trabajar en ese momento a las 10 de la mañana, y entonces mi agenda era despertarme a las 6, hacía una hora de Qigong con este libro y con las recomendaciones que iba dando y demás, y luego esto era de 6 a 7, y de 7 a 8 me dedicaba a estudiar chino. Cosas que nadie podía entender y que aún hoy pues me sorprenden a mí mismo. Como dije recién, también con el tiempo yo iba ganando un poquito de vocabulario y iba aprendiendo ciertas estructuras gramaticales que me permitieron ir creando pequeñas historias, y entonces básicamente yo cada semana escribía lo que me había acontecido esa semana. Para hacer esto yo tuve que hacer unos cambios en el ordenador que en ese momento eran una locura, para poder escribir chino en el ordenador. Y también me encontraba con otro problema, que cuando yo hablaba de mis compañeros de trabajo, tenía como un problema con el programa, porque el programa solamente escribía chino. Y entonces decidí bautizar a mis compañeros, de los que hablaba más frecuentemente, con un nombre chino. Con lo cual, pues cada uno de mis amigos más cercanos recibió en una hoja su nombre chino. Todo esto para contar un poco mi primer acercamiento a todo esto, y por supuesto me gané el apodo de chino. La gente me llamaba el chino. Después de esto yo empiezo a viajar, empiezo a desplazarme a un lado o al otro, y termino viviendo en Málaga varios años después, prácticamente 10 años después. Y mi prima, en un momento que ella iba a la escuela de idiomas ahí de Málaga, me comenta que están abriendo las inscripciones, y me dice: ¿por qué no te apuntas a uno de estos idiomas? Entonces busco en la lista y encuentro chino. Y ahí fue como conectar nuevamente, ¿no?, con esta posibilidad, y de alguna manera con este sueño de poder hablar esta lengua. Pero realmente había como una memoria, yo la sentía en el cuerpo, y tenía que ver con esta escritura, con estos sonidos. Y así es que me inscribí, y estuve estudiando prácticamente a distancia unos 5 años. Para cuando terminé de cursar estos 5 años, ya la necesidad de viajar a China era inminente, y en el medio de unas situaciones personales bastante delicadas, decido igualmente diseñar un viaje a China. Me comentan de esta aplicación que se llama Couchsurfing, donde tú puedes simplemente conectar con una persona de cualquier país y pedirles si te pueden recibir unos días. Puede ser un día, 2 días, una semana, no sé. Esto lo tienes que arreglar con las personas con las que contactes, pero es básicamente muy pocas noches. Esto es gratuito y tampoco estás obligado a hacer ningún tipo de intercambio. Cuestión que sigo adelante con este proyecto, y recuerdo en ese momento, contacto con 6 chinos a través de esta plataforma, y les envío pues a todos una misma presentación sobre quién soy, cuáles son mis intenciones de llegar a China, y me contestan, no sé, 2 o 3, varios no podían, etcétera, hasta que termino dando con uno de quienes es aún un amigo para mí hoy, ¿no?, un referente de toda esa cultura y de toda esa experiencia que yo tuve. Esto fue en el año 2014. Entonces conecto con él y terminamos dándonos los
los números para poder intercambiar a través del WhatsApp. Y entonces esto se crea como un hábito, porque a mí todavía me quedaban como unos 4 meses para ir a China, de saludarnos cada día y de intercambiar un par de comentarios, intentando yo también, ¿no?, practicar mi chino y ganar alguna nueva habilidad con el idioma. Cuando se acerca el momento del viaje, él me dice, ¿cuándo vienes? Yo todavía estaba arreglando algunas cosas, y entonces yo en un momento le digo, mira, aunque me resulta un poco incómodo porque básicamente no nos conocemos, yo necesito saber, mi idea es estar en Pekín 2 semanas. Entonces quiero saber si puedo quedarme en tu casa estas 2 semanas o si tengo que buscar algo más. Y entonces él me dice, no hay problema, tú puedes quedarte en mi casa. Lo que sigue a partir de aquí es una experiencia increíble, en donde muchas veces tuve la sensación de haber tomado una decisión incorrecta, y luego la vida me mostraría que no, que era eso exactamente lo que yo tenía que vivenciar, que recordar en mi paso por China. Cuando yo me bajo del avión, cuando me tomo un taxi, y claro, yo pensé que llegaría como a un barrio muy marcado, ¿no?, por este estilo chino, una cosa muy, no sé cómo decirlo, ¿no?, como muy elegante o muy tradicional. Pues me encuentro con todo lo contrario. El taxi, cuando me deja en la casa de este chico, pues me deja en los suburbios de Pekín, y a las 7 de la mañana o algo así, y yo, ahí preguntándome, ¿no?, qué hacía ahí y qué tenía esto que ver conmigo. Finalmente me encuentro con mi amigo, me deja descansar un momento para recuperarme también del viaje, y la primera experiencia es, vamos a ir a desayunar. Para mi sorpresa, el desayuno era como un pequeño ladrillo de tofu que venía como un suero, al cual le podíamos echar o bien sal o bien azúcar, y nada más. Y lo demás eran como unas empanaditas que se mojaban de cerdo, que se mojaban en vinagre. Y este era el desayuno. Uno de los ya primeros impactos, ¿no?, con la cultura, que no tiene nada que ver con lo que hemos asociado a la China. Y así se sucede en varios días en donde el desayuno pues seguían siendo este tipo de cosas. Un desayuno pues eran patas de pollo fritas, al otro día no sé qué, hasta que en un momento yo dije, aquí me bajo por lo menos de esta experiencia de desayuno, y yo necesito pues un café, un croissant, o que busquemos algo. Por suerte, para la época, había habido como una invasión de panificación francesa, al menos en Pekín. Entonces había muchas panaderías que decían, pan estilo francés, y ahí podías encontrar algo parecido a un croissant, que quizás adentro tenía jamón, pero era a lo que podías acceder. Muy bien, la experiencia en Pekín fue muy intensa, experiencias de película, experiencias de estar y sentirte realmente dentro de una película, viajando por los barrios tradicionales de Pekín, o yendo a las partes no visitadas de la Gran Muralla, escalando básicamente la Gran Muralla para ver y poder acceder a unas vistas y unos paisajes espectaculares, la verdad. Tuve mucha suerte de tener a mi amigo de guía, porque era una persona apasionada por su cultura, por su cocina y por sus paisajes, y entonces muy generosamente se organizaban viajes y excursiones y cosas realmente fantásticas, es que no tienen otra palabra, fantásticas. Cuando termina esta experiencia en Pekín, que yo termino haciéndola un poco más corta porque realmente me doy cuenta que es una ciudad muy pesada, muy
demasiado grande, ¿no? Demasiado habitada, y no era ya para nada la experiencia que yo quería tener. Entonces, sin tener grandes planes, decido empezar a trazar mi ruta de viaje y tirar hacia el sur. En esto me encuentro con dos sitios que yo ya había en mis estudios de chino, pues me había encontrado con que estos sitios eran como paraísos para los chinos, llenos de cultura y tradiciones. Uno de ellos era Hangzhou y el otro es Suzhou. Y entonces decido ir a visitar los dos o 3 noches cada uno más o menos para ver de qué iba esto, y después seguiría camino hasta Shanghai. Entonces, bueno, finalmente aquí vamos llegando al nudo de esta historia, ¿no? Porque yo había tenido un par de episodios que yo hoy puedo reconocer como de gran purga, de una purga muy fuerte en Pekín, en donde, bueno, hasta mi amigo se asustó, ¿no? Porque dice, bueno, es que de alguna manera yo soy responsable de que tú estés aquí en casa, y si te pasa algo, ¿yo qué hago, no? Y yo en ese momento pude reconocer que era un proceso de limpieza que yo estaba viviendo, algo así como un ajuste de frecuencias a toda esta información que yo estaba recibiendo. Digo esto porque más adelante, cuando cuente pues algunas otras historias, ya yo he seguido viviendo, experimentando estos procesos, pero de alguna manera soy advertido de lo que va a suceder. En este caso pues no fue así. Y entonces viajo a Hangzhou, y aquí ya estoy solo, estoy por mi cuenta, y me encuentro con un lugar maravilloso, la verdad, un lugar de ensueño. Y ahí estoy, aquí sí ya estoy solo, pues yo con mis pocas habilidades lingüísticas para comunicarme, intentando resolver un día, ¿no? Con la comida, con un albergue, con un paseo, sabiendo por dónde entrar o por dónde salir de un parque, etcétera, etcétera. Y entonces Hangzhou es una gran invitación a caminar. Y al mismo tiempo es un sitio que termina entrando en el cuerpo de uno. Experiencias como gente bailando por las calles, gente cantando por las calles, gente haciendo, por supuesto, su práctica de Qigong y Tai Chi al aire libre, un lago, las vistas de un lago absolutamente maravilloso, maestros calígrafos que van por la calle pintando con agua, y puedes acceder a todo esto de primera mano, porque los chinos no tienen esta vergüenza, este pudor que podemos tener quizás en Occidente. Y entonces pude presenciar situaciones de algo que está fuera de lo común, ¿no? Como estos maestros calígrafos van dibujando caracteres con agua, y simplemente el calor del sol los evapora y desaparecen, ¿no? Entonces el solo hecho de poder seguir a este maestro que va haciendo sus caligrafías es prácticamente un trance, y la gente se acerca a esta persona y le pide un carácter en especial. Entonces dice, puedes escribir tal cosa, y entonces el maestro simplemente escribe estos caracteres con agua. Todo esto sucede con absoluta normalidad, pero para mí era realmente todo de una película. No podía creer que yo pudiera estar viviendo eso de primera mano, al mismo tiempo que podía acceder a partes de las conversaciones, y todo esto me parecía muy mágico. Muy bien, el viaje continúa. Sigo en Suzhou, ya estoy en mi día 2 o 3, y hay algo en este lago que me llama, ¿no? Encuentro, teterías alrededor del lago, espacios a donde la gente iba a tomar té, iba a jugar, iba también a conversar, iba a practicar todo esto que he mencionado recién. Y entonces tú puedes perderte por paseos y pasillos y calles que van atravesando el lago y demás, unas construcciones bellísimas. Y todo es magia, todo es
hay algo que a mí me impacta en China en ese momento cuando lo estoy viviendo, que aún en espacios, en jardines muy reducidos, logran crear una experiencia muy particular, en donde tuve una experiencia en donde yo entro a un jardín y digo, pero este jardín es diminuto. Cuando entro tengo la sensación de que si miro a derecha e izquierda, pues ya tengo una visión general de lo que voy a ver y hasta esto me frustra, ¿no? Porque digo, pero si ya lo he visto todo. El poder empezar a transitar el diseño del jardín hace que te vayas encontrando con cientos de adornos y de cosas que están puestas ahí con la intención de tocarte en algún lugar muy profundo, van haciendo que la experiencia en este jardín sea prácticamente eterna. Hay algo del tiempo que se pierde y para mi asombro, cuando yo salí de ese jardín, habían pasado horas en donde cuando miro para atrás digo, pero si solo he estado mirando a través de unas ventanas, me he encontrado con una piedra en el agua, me he encontrado con una caligrafía, me he encontrado con esto, pero unos bonsáis maravillosamente cuidados, y simplemente este paseo me había sacado a mí de esa línea temporal. Muy bien, volvemos al lago. Estoy paseando por el lago y aquí tengo, en un momento me siento a contemplar el lago, porque frente a mí había un puente diseñado de tal manera que terminaba proyectando su figura en el agua y conectas con esa gran comunión que tienen los chinos con la naturaleza. No hay nada puesto fuera de lugar. Por supuesto estoy hablando de espacios en donde, son los artistas los que intervienen. Otra cosa son las grandes ciudades. Pero la persona que puso ese puente ahí, ¿no? Puedes prácticamente, o en ese momento yo pude conectar con esa sensibilidad que estaba detrás de todo ese proyecto y de la realización, en este caso de ese puente. Pero así pasaba con todo lo otro que ibas encontrándote en el camino. Muy bien, y entonces en un momento yo me siento en ese lago y decido meditar un momento, de alguna manera para aquietar e integrar todo lo que yo había vivenciado hasta ahí. La experiencia fue increíble. Yo no sé si en ese momento yo estaba del todo conectado con lo que me estaba pasando, pero me vino una palabra a la mente o como una frase, como una idea, y que era cirugía al alma. Yo salí de ese estado un poco con esta frase en mi cabeza, una cirugía al alma, y con todas estas otras reflexiones muy presentes, cómo ellos podían intervenir realmente los espacios. Prácticamente mi sensación es que entendían a la perfección las leyes de la belleza. Y esto era lo que me tocaba, y esto era lo que estaba generando esta cirugía en el alma. Y curiosamente, Tir luego habla de belleza. Y en ese momento yo pude hacer la conexión, que cuando Tir habla de belleza, habla de esa belleza, habla de esa conexión con la belleza que ya está ahí. Pero claro, esto vendría mucho más adelante. Para cerrar esta breve, no tan breve historia, a partir de ese acontecimiento, cuando yo volví a mi casa, porque el viaje, simplemente siguió su rumbo, siguió su camino. O sea, yo fui haciendo lo que tenía programado hasta llegar a Shanghái, muy cansado de todo ya lo que se llevaba en el cuerpo, y nada más para compartir, ¿no? Pero lo que sí me marcó durante mucho tiempo es que la gente me preguntaba, ¿has estado en China? Y yo decía, sí, pero no puedo hablar de mi viaje. Y esto era tal cual.
yo no podía pronunciar 2 frases seguidas sobre mi experiencia en China sin que me invadiera una enorme emoción. O sea, cualquier intento de compartir mi experiencia en China terminaba en un llanto que la gente, se quedaba perpleja, ¿no? Y esto sucedió muchísimas veces. La gente me decía, y durante meses, que la gente me decía, pero bueno, ¿y qué pasó en China? Y yo decía, pues no lo sé. Y no lo sabía, literalmente no lo sabía, realmente no lo sabía y no lo podía explicar. Y lo único que se expresaba era un llanto. Y entonces, yo creo que esta experiencia fue enorme. Hoy puedo mirar para atrás y reconocerla como una experiencia, ¿cómo se dice? Como muy verídica y como ya vamos viendo, todas las experiencias relacionadas con mi proceso hasta TIR eran desde la ignorancia absoluta de lo que me estaba pasando y de lo que realmente se estaba gestando en mí. Este primer encuentro con la belleza sin duda me transformó y sin duda me preparó para lo siguiente. Muchas gracias por escuchar. Hasta otra.